lo primero de todo, dar las gracias a todas las personas que nos siguen en el canal de YouTube y en redes sociales. Es para mí un honor poder entrevistar a uno de los directores del cine chileno más importante. Él es Esteban Vidal. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás? Muy bien, compañero, muchas gracias por la invitación. Y nada, encantado de estar en este canal. He visto algo de las cosas que ya han hecho también con directores chilenos y me parece siempre súper interesante cualquier instancia que dé espacio a hablar del oficio del cine y hablar de las vicisitudes para proyectos audiovisuales. Así que nada, feliz. Y Esteban, ¿por qué razón decidiste dedicarte al mundo del cine y sobre todo a ser director? Yo creo que la respuesta va a ser la misma que yo creo que casi todos. O sea, desde chico tiene que haber una conexión súper importante con el cine, y esa fue mi historia, básicamente. Yo, como muchos, éramos chicos súper solitarios, bastante aislados, que nos sumergíamos en las películas y ahí pasábamos los mejores momentos de nuestra infancia. Entonces, empieza a pasar que a medida que uno va creciendo y sigue manteniendo este ritual de las películas como espacio de escape, alegría y diversión, después esa sensación que uno tiene la trata de replicar y entonces la forma de hacerlo es meterte en el cine. ¿Cachai? Y también a medida que uno va, cuando niño, cuando más joven, empieza a conocer lo que puede haber detrás de la película, empezáis a conocer la magia, ¿cachai? Y es como, puede ser un poquito cursi esto, pero es como tú ves a un mago hacer el truco y después empiezas a entender cómo hacer los trucos y empezáis a interiorizarte y finalmente el clic es sencillo, o sea, lo que vivo, lo que siento, lo que me pasa al ver películas es lo que quiero tener toda mi vida. Y no necesariamente como espectador, sino que quieres ser parte de eso. Los making of también ayudan mucho, ¿cachai? A ver la magia tras eso y el querer estar ahí, porque querer agarrar una cámara, querer ver un set, querer crear algo. Y eso finalmente se termina como germinando hasta que se hace vital y para muchos categórico que es el único camino que podemos tomar. O sea, yo no veía otra cosa que hacer, aún sabiendo lo complejo que es el escenario en Latinoamérica. ¿Sí? Eh, Porque básicamente las primeras veces que decía que quería dedicarme al cine o estudiar cine, en este caso, la respuesta de todo es imposible. ¿Sí? Entonces ahí también se vuelve un desafío. Sí, me Como acuerdo quiero una, hacer esto y ma- todos me dicen que no y quiero hacerlo. ¿Sí? me Con más acuerdo razón. una frase que dijo en Sille el director de Promedio Rojo, Nicolás López, Ujú. que dijo, hacer cine en Chile es como ser astronauta en Mozambique. Claro, es bastante difícil, como tú dices, porque acá en Chile no hay una industria establecida. No, uno no va a trabajar con, al mundo de las películas, ¿cachai? Entonces, al no tener una industria que permita un trabajo constante y permanente, uno tiene que encontrar caminos y esos caminos, lamentablemente, para los que nos gusta esto, son complejos porque tenéis que parar proyectos que implican mucho tiempo y mucha plata. ¿Sí? E incluso ese mismo tiempo, para uno tener tiempo para desarrollar proyectos, para escribir y para probar y para equivocarte, tienes que financiarlo de alguna forma. Entonces, al no existir caminos regulares, uno tiene que ir encontrando la forma y eso lo hace bastante difícil y tú tienes que tener algo de apoyo y de respaldo para que esto pueda funcionar, encontrar un camino. No hay nada establecido. Entonces, sí, pues acá es bastante sencillo, a pesar de que tenemos algún par de fondos concursables que apoyan ciertos proyectos, no es un fondo concursable, es como un festival, o sea, no puede incluirse dentro de un plan de producción. Es azar, es Claro, suerte. pero yo creo que esto ha tenido que cambiar con las plataformas, porque ya directamente yo creo que ya en Chile
ya se están metiendo a las plataformas y lo primero que tú antes de hacer un proyecto, tú lo que intentas es buscar la preventa. Claro. O sea, el mundo de las plataformas ha sido una ayuda, pero yo, por ejemplo, ahora actualmente trabajo como manager de desarrollo de proyectos de HBO Max para Latinoamérica. Y me toca ver constantemente proyectos y desarrollar y aprobar proyectos para que puedan entrar a HBO Max. Pero aún así tampoco es una ventana tan abierta. Esa primera explosión, ese primer boom que hubo del streaming ya se está empezando como a contener, ¿cachai? Porque en un principio Netflix necesitaba generar contenido y necesitaba generar engagement con distintas regiones. A diferencia de otras plataformas como Paramount ahora o Disney o la misma HBO Max, que son plataformas que tienen un catálogo importante. Entonces lo que necesitan construir y generar en distintos países son producciones más pequeñas o menor cantidad de producciones porque ya hay un catálogo importante porque uno se suscribe. O sea, la gente no se suscribe a HBO Max por la próxima película chilena que vayan a estrenar. Se suscribe porque tiene Game of Thrones, The Last of Us, Euphoria. En cambio, con Netflix pasa lo contrario. Al no haber catálogo, tuvieron que crear mucho catálogo. Y eso hizo como un boom de producciones regionales, pero también eso no va a ser permanente. También son cupos puntuales. Entonces, es un aliado, sí, pero también el streaming está buscando contenidos que sean acorde al sistema de consumo de. O sea, las películas no son tantas porque obviamente una plataforma va a preferir un contenido de largo aliento como una serie, ¿cachai? O una docuserie. Entonces, las películas, a pesar del streaming, aún no tienen un espacio en Latinoamérica demasiado amplio para producir. Lo que igual no hace que sean imposibles. Difícil sí, pero no imposible. Claro, pero yo es que veo que la tendencia, por ahora, lo que yo me estoy imaginando que va a suceder es que en todos estos años se ha producido mucho, ahora el nivel de producción va a bajar porque están perdiendo la Ujú. ventana del cine. Claro, claro, pero ahí, por ejemplo, es donde ganan las plataformas que tienen la alianza con cine. Pero es Disney, que yo creo que la que más va a perder es Netflix, porque veo que sepo, Netflix tiene grandes producciones que directamente van en streaming y pierden directamente la pantalla del cine. claro. Y eso, ahí algo va a tener que pasar porque también nosotros, bueno, o sea, es claro, esta industria es una industria que es bastante fluida, ¿cachai? Bastante líquida. O sea, permanentemente está en movimiento, permanentemente se está acoplando a lo que está pasando. O sea, yo me acuerdo de los primeros trabajos que hacía, y estoy hablando hace no sé, 15 años atrás, y estábamos recién entendiendo cómo funcionaban las cintas digitales en cámaras digitales. La 24p, no sé si te acordáis, Eh, cámaras así que trabajábamos en Vamos, yo me cinta, después acuerdo pasaron un par de yo me años. acuerdo que de haber cogido cámara de televisión como la Omati. Claro, ¿cachai? Y estamos hablando de una ventana de 15 20 años, tampoco es tanto, pero en ese tiempo pasamos de la aparición del digital, la aparición de YouTube, que también cambió paradigmas de consumo, ahora las redes sociales, ahora las cámaras que filman que son de alta gama, que también dejaron atrás la película en celuloide, el streaming, y también cada 2 3 años esto se va reformulando. Entonces, ahí es donde los productores y los directores tenemos que estar bastante alerta de cómo está mutando el mercado y también eso va a implicar que Netflix tal vez cambie su modelo en un futuro cercano o quizás lo defienda a rajatabla y sea el camino, ¿cachai? Porque también Netflix cambió el paradigma en tantos años. Pero claro, pero ya hay una ventana que yo creo que ya está perdida, que es el del Blu-ray y el DVD. Claro, y así también como pasó con el Laserdisc, o sea, los formatos físicos eh, también o sea, a nosotros tal vez nos gustaba el formato físico. Yo crecí con el formato de VHS, entonces tengo un cariño con la materialidad de la película. No solamente el verla, sino que también con los tiempos de salida, con esperarla en el videoclub, con ver las carátulas, después con los extras que venían en los DVD. Uno va creciendo según cómo está establecido los mecanismos de consumo.
pero ahora la materialidad desapareció, ¿cachai? Ya no hay prácticamente espacio. Puede que después aparezca otro, pero los sistemas y las formas de producción tienen que ir amoldándose a lo que el consumidor y el espectador requiere, ¿cachai? O sea, yo creo que ahora por el acceso que tenemos a todo y lo inmediato, es muy difícil que hubiésemos podido tener un sistema donde las películas se estrenaban en físico 6 o 1 año después de que salieron en el cine. Entonces ahora una película se estrena, las redes sociales hacen que aunque la película se haya estrenado en Groenlandia, en Chile o en España, se esté hablando a los 5 minutos del estreno y por ende tú querés verla mañana. ¿Sí? Y esa exigencia hace que también la piratería tome fuerza y al aparecer la piratería, obviamente las productoras, las empresas de cine y los distribuidores tienen que hacer algo y acelerar el proceso. Claro, Entonces, pero lo de la ujú, piratería yo creo que no va a parar hasta que las mismas compañías de streaming, es decir, HBO, Netflix, ujú, etcétera, se unan y digan, vamos en contra de la piratería, pero también veo que es que en Estados Unidos, en Estados Unidos, alguien dice, yo me he pirateado tal película y lo ven mal, mientras que aquí en sí, España o en po, Latinoamérica, todo el mundo ve la piratería como me descargué, me vi la película, como una cosa normal. claro. Y eso Pero es obviamente, porque no ujú, tienen conciencia del trabajo que hay y la inversión de tiempo y de dinero que hay puesto ahí. es que yo creo que en muchos casos, o sea, no estoy tan de acuerdo con que la gente no tenga conciencia del trabajo que hay, sino que obviamente si tú por ejemplo, acá en Sudamérica hay películas que nunca van a llegar. Hay películas independientes, cine de autor, que es muy interesante y que no van a llegar. Ni siquiera están en las plataformas. Pero Entonces, bueno, ¿qué pasa antes? pero ¿Mm? ese tipo de películas no llega porque son películas que se hacen totalmente independientes y lo hacen, están hechas desde el principio sin tener una distribución, sin tener una preventa. Claro, Porque si tú haces una película independiente, pequeñita, todo el mundo dice, no, rodarla, etcétera, pero después está equivocado, porque lo más difícil de luego después es encontrar distribución o vendérsela a una sí, po, plataforma. claro. Eso es también y qué bueno que toque ese punto, porque también es un tema súper claro. O sea, como es tan difícil acá hacer películas, muchos quedan con que es la meta cumplida al filmarla y que se logre estrenar en 1 o 2 salas y que después te la compre una plataforma por 2 pesos. ¿Cachai? Pero el tema de la distribución es un mundo completamente nuevo, ¿cachai? O sea, no nuevo, sino que completamente distinto al de la producción, que también tiene sus reglas, también tiene sus procesos y al que también hay que tomarle la importancia que tiene para que la película pueda trascender. Pero esa responsabilidad de nosotros como creadores, de las productoras, de los estudios, de cómo nosotros acercamos de la mejor forma nuestras películas al espectador. Mientras eso no se ponga en regla, el espectador va a buscar la forma de acceder a las películas, que también es una buena señal de que el espectador quiera ver películas. Ahora hay que encontrar cómo podemos hacer que todo sea más orgánico. El streaming tal vez es el camino más cercano, pero aún así también te enfrentas a las mismas distribuciones que existen entre plataformas. No toda la gente tiene la posibilidad de tener todas las plataformas para ver todas las películas. Y aún así, las películas también cumplen contratos. Están un par de años en una, después pasan a otra. No es un catálogo infinito de películas al que va a tener acceso. Claro, Entonces, la porque, distribución es un tema. claro, aparte de distribución, pero es que el problema está el principio de cualquier director que quiera hacer películas, es que si tú no te asocias con un productor que es capaz de conseguir una ayuda o una preventa, al Ujú. principio parece que casi todos los directores empiezan haciendo cine totalmente independiente, pero más que nada por tener una carta de presentación. Claro. Sí, pues por eso lo que tú dices, estoy súper de acuerdo con lo que planteas. Es un proceso fundamental en la producción de la película, el tema de la distribución, que hay que considerarlo al momento previo. Se hace muy poco.
porque insisto, como es difícil arrendar una casa en la playa si no sabes cómo vas a llegar, si no tienes auto, por ejemplo. Acá generalmente nos quedamos en Sudamérica mucho como, puta, tengamos el auto, ya, está el auto, Ya. está la Pero benzina. yo creo que mucha gente que le pasan eso de no tener distribución, yo creo que le Ujú. pasan porque pegan la novatada. Porque al final este oficio se Claro, aprende cagándola, a base de esa, fallo. evidentemente, evidentemente, o sea, sería ideal que no fuese así. Y eso también tiene que ver con cómo están desarrolladas las industrias de los países. O sea, en Chile eso debería estar presente en las escuelas de cine. Acá en Chile, extrañamente, tenemos muchas escuelas de cine y muchos estudiantes de cine, con un porcentaje de egreso mínimo y con un porcentaje de éxito aún menor. ¿Y a qué me Pe- refiero a éxito? Como yo también doy clases, entonces pero yo, claro, la primera clase que tengo con mis alumnos, ¿Mm? pero claro, es que si hablamos de la Pero escuela de la cine, primera pregunta que le... sí, 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 sigue, sigue. Dale tú. Pero claro, el problema es Ah, que ya, yo si la primera como, pregunta que le hago ¿vale? Pero es que el problema es que, perdón, Eso, perdona, continúe. que el problema es que si tú vas a una escuela de cine, la cuestión es el que te va a enseñar, es el que trabaja en cine, Claro, no se un supone, docente. Es decir, el que trabaja dentro de la industria y sabe cómo funciona. se supone. Acá en Chile no es tan así, porque también, bueno, son, insisto, realidades súper distintas, pero yo creo que el ideal de ser profesor es que tú tengas experiencia real. O sea, yo le digo a mis alumnos, si tienen dudas, googleen a sus profesores y van a saber más o menos de qué están hablando. Aunque no sean proyectos exitosos, son proyectos que existen. Y ya que las cosas existan, algo de experiencia ahí real. No es una persona que solamente sea académico. Tienen que haber, obviamente, académicos en ramas que son pertinentes, pero por sobre todo es fundamental la experiencia. Y lo que te decía, pasa mucho que yo les pregunto, lo primero que le pregunto a mis alumnos en clase es, ¿por qué están estudiando cine? Y el 95%, después de un rato de que les da vergüenza, reconocen que entraron a estudiar cine porque quieren hacer películas. Pero no existe un sistema que les permita enseñar bien lo que es hacer una película. Más allá de todo lo importante que es guión, que es fotografía y la teoría dura, no hay distribución, no hay técnica, no hay mercado, es muy limitado lo que se enseña de real y que uno aprende, lo que tú dijiste, lo que uno aprende finalmente cuando haces películas. O sea, a mí me hubiese encantado haber aprendido de mejor todo lo que aprendí cuando hice mis dos primeras películas. ¿Sí? Pero en tu principio, cuando estaba empezando, Uh-huh. ¿hubo alguna película que te marcó o cuál es la película que siempre ves una y otra vez? Ya, uno tiene etapas de enamoramiento con las películas. Obviamente yo como partí súper chico, eh, Tiburón, Indiana Jones, después Jurassic Park, y ahí también uno empieza a entender cuando te empiezan a encantar ciertas películas, empiezas a buscar los puntos en común y después empiezas a identificar que están todas dirigidas por una persona. Entonces ya empezáis a identificar la figura del director. Las películas de esta persona son las que me gustan. Después empezaron a aparecer Scorsese, Brian De Palma, empiezan a pasar los años, aparece Kubrick, aparece Hitchcock, aparecen Fincher, no sé, hay muchos directores que me encantan, pero hay, yo no sé, o sea, hay tres películas que son para mí las que veo siempre, las que me encantan y las que tengo como punta de lanza siempre, que es El Resplandor, O sea, que la amo con mi alma, The Shining, Tiburón, también, y la que más amo, a pesar de que pueda tener ciertas imperfecciones y que su director no sea muy, muy querido, algo me pasa con esa película que la veo siempre, y la veo siempre cuando necesito un impulso, que es Carlitos Way, de Brian De Palma. o sea, Es una película que me encanta. pero a mí Brian De Palma es lo más grande. También a mí me pasa eso. Brian De Palma, encuentro que, insisto, muchas películas tienen algunos problemas,
pero Pero veo las películas Carlitos Way está hablando la segunda, la que es Regreso a su pasado, no sí, el... porque Exactamente. Champagne, Al Pacino, Peliculón. sí, las películas de él me encantan, su puesta en escena me encanta. Todo, ¿cachai? O sea, yo espero como un niño ver una película de Brian De Palma, que no es lo que me pasa con Kubrick, con Scorsese, con Spielberg, que también me encantan mucho, pero con De Palma es una relación especial. Y con Carlitos Way, Claro, es que a mí me amor. encanta Brian De Palma, pero lo que más me gusta de Brian De Palma es el lenguaje cinematográfico. O sea, la puesta en Cómo, escena, la parte de escena, eh, cómo utiliza la óptica, la cámara, cómo la mueve y el montaje. Dice tú, hostia. Digo yo, esto es cine, lenguaje sí, cinematográfico. es espectacular. O sea, tenéis, no sé, pues, en Ojos de Serpiente, tenéis plano secuencia de 20 minutos, aunque esté falseado, pero hay una dinámica de diseño de escena que lo hace interesante. Como que trata a nivel de formal de narrar visualmente escenas que tal vez en sus películas ya se han repetido tal vez muchas veces. Pero hay una búsqueda de hacer algo visual interesante, novedoso, atractivo y jugado. Yo creo que algo también que me ha pasado con Brian De Palma, sobre todo en los últimos años, es que más me ha gustado él como director al conocer su entrevista, al leer su entrevista, al ver su último documental, donde él es súper abierto en hablar de los errores de sus películas. Él no tiene problema de hablar de las películas que no han funcionado, de las malas decisiones que tomó, se ríe del mismo, no se toma muy en serio. Él tiene una visión de cómo filmar y de cómo es la industria que lo hace una figura súper interesante, parecido a lo que pasa con John Carpenter, que no se toman, no se dan mayor peso del que creo que se tienen. No se toman muy en serio. Y el no tomarse muy en serio les permite hablar también de la flaqueza de sus proyectos. Y eso lo hace súper interesante. ¿Sí? Y cómo fueron, Que por te fin. abran ese mundo, que un director tenga la capacidad. Sí, sí. ¿Perdón? Que te quería preguntar. A ver. Sí, sí. Vale. Que ¿Me te quería escucháis? preguntar, sí, sí. Que te quería preguntar porque, ¿cómo fueron tus comienzos? ¿O estudiaste cine o cómo empezaste? Yo estudié cine, apenas salí del colegio, entré a estudiar cine, pero alcancé a estar un año porque no pude seguir pagando la carrera. Acá las carreras de cine son caras. Y lo que sí empecé a hacer cuando entré a estudiar era que yo tenía súper definido que tenía que seguir en esto como fuera. De hecho, yo trabajaba en un blockbuster arreglando DVD y estudiaba en las mañanas, en las noches trabajaba en esta tienda cerca de la universidad. Y como sabía que tenía que aprender rápido y hacer contacto, me metí como más en una especialidad de producción para entender la lógica de cómo se filmaba y empecé a participar de los rodajes que me ofrecieran. Cosa que cuando pasó segundo año, que el segundo año no lo pude pagar, pero fui de oyente a la universidad, aprovechaba de ir a todos los rodajes posibles y ahí empecé a conocer gente y empecé a vincularme y trabajaba por nada, porque iba de ayudante o de practicante y me llamaron a una primera película que era Sangre Eterna, de Jorge Olguín, director de terror chileno. Y ahí hice mi primer trabajo como eléctrico y ahí conocí gente y empecé a trabajar yo como productor en una productora que hacía videoclips, videos musicales. Y ahí cuando ya empecé a entender cómo funcionaba, dije ya, yo quiero ahora dirigir. Ya tengo ciertas herramientas, creo que puedo empezar a tomar las riendas de mi trabajo como director. Y empecé a contactar bandas y empecé a dirigir mis primeros videos y ahí yo creo que en un rango de 5 años habré hecho 50 videoclips, si es que no más. 50 videoclips. Empecé a grabar mucho, grabé muchos videoclips. De hecho, en un momento era como el director que más grababa videoclips acá en Chile.
trabajé con todas las bandas. Y empecé a trabajar también con bandas más grandes, bandas populares, músicos de otros Yo creo países. que eso te sirvió Y ahí, para tener una red de clientes cada vez ir subiendo y tener más clientes. claro, porque yo antes no tenía mucho interés en el videoclip, pero entendí que ese formato, hay muchos directores de cine que parten del videoclip, porque ese formato lo bueno que tiene es que trabajas prácticamente lo mismo que un pequeño cortometraje, con la diferencia que tienes un cliente que te lo paga, y con una segunda diferencia, que inmediatamente te pone en el mercado. A mí me pasó que el primer videoclip que hice, al salir en MTV, ya eras un director de videoclip profesional, aunque no hubieses terminado tu carrera y sea tu primer video, inmediatamente te ponen en pantalla y te empiezan a contactar bandas por el trabajo que viste y después otras bandas te contactan y empieza a crecer y te transformas en director de videos musicales, aunque no tengas mayor experiencia. Si sale un trabajo que funciona, te instala y Exactamente. empieza y empiezan a crecer mucho más los presupuestos y después también viene un paso que es súper lógico, que después inmediatamente empiezan a llamar para publicidad, por ejemplo. Los directores de videoclip también pasamos fácil a hacer comerciales. Y en todo ese proceso, después vino el llamado para mi primera película. Pero antes Pero de el eso videoclip trabajaste en la serie Conspiración Copano. sepa. O sea, de hecho, ahí también por los videoclips llegué con unos amigos, hicimos un programa de tele que era como bastante experimental y bastante jugado, pero me permitió hacer lazo con un comediante chileno. Pues hicimos las dos siguientes. Ese proyecto de televisión era algo que yo no tenía muy considerado en un principio. Yo nunca pensé en hacer tele, ¿cachai? Tampoco pensé nunca en hacer videoclips, sino que uno quería solamente hacer películas y después encontrar cuál es el mejor camino para hacerlo, ¿cachai? Cómo puedes agarrar proyectos que te permitan ir aprendiendo como director, encontrándose también uno como director. Pero también tienes que encontrar qué es finalmente lo que te gusta, cómo te gusta narrar, cómo te gusta contar historias y también cómo enfrentarte a un rodaje. Y se fueron dando oportunidades. Tuve, entre comillas, suerte en un escenario complejo como el de Chile, de nunca dejar de trabajar y que todos esos trabajos me dieron contactos para seguir entrando en el plan que buscaba, que era hacer cine. ¿Cachai? Claro, porque después llegaste a hacer tu película El Barrio Universitario, pero Claro. tú no escribiste el guión. No, y eso es lo que te comentaba en un principio de cómo se van dando las oportunidades en un camino largo para lograr hacer cine en Chile, y más que hacer cine en Chile, hacer los proyectos que uno quiere hacer. Eh, yo después de todo este proceso de televisión y videoclip y comerciales, ya llevaba un par de años escribiendo mi primer guión y no lo lograba cerrar, no lograba como Pero decir... por el Ujú. tipo de género, porque era cine de autor o por qué. No, 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 a mí me gusta a mí me gusta el cine de género, me encanta que las películas las vean, me encanta que se vean en cine, me encanta que en esa época todavía habían DVDs, pero que estuviesen en un DVD, estar en revistas, como lo mismo que yo viví cuando consumía películas, me gusta ese sistema, me encanta, ¿cachai? No porque fuera cine de autor, sino que no lograba encontrar bueno, ¿qué es lo que pasa? O sea, hay directores que tienen la idea de filmar, 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 filmar. Yo soy más de la idea que no digo que una sea mejor que la otra, pero para poder lanzarme un proyecto tiene que ser una idea de la que esté convencida absolutamente. Y la experiencia de mis dos primeras películas me confirma esta idea, ¿cachai? Tengo que estar bastante convencido de lo que quiero filmar. Pero Entonces estaba en ese convencido proceso. en la forma de rodarlo o en el guión. No, en que la historia, el guión me encanten, ¿cachai? Tengo que verlo y decir, sí, esto tengo que filmarlo aunque me muera. Y eso no me pasaba todavía con ese guión.
se cerraba, estaba funcionando, estaba cuajando, pero me faltaba ese tirón. Entonces uno empieza a meterse en un círculo en que está ahí la versión 20 y no cerraba. Pues, Y pasó un caso con Fabricio, con el que hicimos este programa, que él tenía un programa de televisión que también lo da en España que se llama El Club de la Comedia. ok, La versión chilena, este sí. grupo de amigos, que éramos amigos todos, tenía la idea de hacer una película. Y ellos le pasaron el guión a Pablo y Juan de Dios Larraín para ver si les interesaba. Pero Corte claro, pero directo. es que en ese momento, Ujú. Pablo Larraín, en ese momento no estaba arriba, porque ahora está arriba del todo. Claro, en ese momento Pablo estaba, si no me equivoco, había hecho recién No, la de Gael García. Hostia, pues ya Creo que estaba era, ya pegando, ya estaba sí, despuntando. sí, estaba ya en ese momento. Y leyeron el guión, esto ponte tenía que haber sido, no sé, agosto, septiembre de ese año, y dijeron que querían financiarla. Pero tenía que grabarse, o sea, perdón, filmarse en noviembre y diciembre. O sea, había un rango de súper corto. Pero querían hacerlo, o sea, ya tenía green light, querían hacer ese guión y hacer esa película. Entonces, como salió todo tan rápido, los chicos me llamaron y me dijeron, "Ah, queremos que tú dirijas la película". Y yo en un principio no quería, porque yo quería hacer una película de terror. Mi primera película, la que estaba escribiendo durante años, era terror. Y la primera película que me ofrecen era la comedia de estos chicos. Y pasa algo que también nosotros lo comentábamos antes con amigos, ¿cachai? Que uno cree que nunca va a aparecer una persona con una maleta a ofrecerte una película en Chile, ¿cachai? En Claro, Estados Unidos, en Estados Unidos te contratan a sí, directores para pero películas claro, comerciales. pero es que es diferente porque todo el mundo se cree que te viene el hombre en maletín y te pone el dinero. No, en este caso lo que va a buscar es la financiación. Claro. Él Sí, no pues, pero pone, acá un productor no pone su dinero, lo que hace es buscar la preventa, las ayudas, etcétera. claro, pero acá llegó Fábula diciendo la película está financiada, la vamos a hacer. O sea, tenía un ofrecimiento de una película financiada ya. Ya. Y yo no quería, y yo en un principio no quería hacerlo. Y tuve ciertas dudas, lo conversé harto, porque no quería que mi primera película fuera una comedia, porque yo no quería dedicarme a hacer comedia. Tengo muy buena onda con mis amigos, me gusta la comedia, pero no quería que fuera mi primera película. Me cuidé tanto en esa primera etapa de guión, de hacer 50 versiones que no me cerraban, entonces no quería que fuera esta la primera. Y después, pensándolo más, llegué a la conclusión que podía ser una buena oportunidad de aprender y de aprender de quienes estaban haciendo películas en ese momento, que eran Pablo y Juan de Dios, y estar cubierto, o sea, en el fondo tomarlo como lo que es una buena oportunidad de insertarte en el mercado, de conocer desde dentro cómo se hace una película de verdad y con tal vez las personas más capacitadas en el momento en el país. Entonces, y además rodeado de amigos, que también te da un colchón. Entonces, sumando y restando, era una opción que debía tomar y decidí tomarla con aciertos y errores, pero creo que al final lo que se buscaba se cumplió. Fue una de las películas más vistas del año, está O sea, dentro de las felicidades. películas más, está dentro de las películas más vistas en la historia del cine chileno. El principal objetivo, que era hacer una película comercial que funcionara, se cumplió. Porque ¿Cachai? claro, porque a ti te pasaron el guión y tú lo cambiaste, lo moldeaste como tú lo veías, pusiste tu visión. O sea, en un principio tratamos de modificarlo, pero ahí ya también hubo otros temas internos que no permitieron que el guión se tocara demasiado, pero, pero algo se trató de hacer, ¿cachai? Pero también ahí uno va aprendiendo que este tipo de proyectos con una figura de un productor tan fuerte y además con los actores que eran los guionistas, porque los chicos que escribieron el guión también funcionaban como un núcleo fuerte, ahí el director cumple un rol
más secundario con respecto a las decisiones grandes, ¿cachai? Entonces, fue hartas conversaciones, harto muñequeo, harta negociación para conseguir cosas, pero es entendible, ¿cachai? Es entendible que hay proyectos que tienen cabezas y hay proyectos que tienen, ¿cómo se llama? Dueños, ¿cachai? ¿Y cómo te Y esto, preparaste? Sí, sí. Sí, 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 claro, y esto sí. es un proyecto comercial. Pero claro, ¿cómo te preparaste en ese momento cuando te ofrecieron la película y sabías que le iba a rodar? ¿Cómo te preparaste el rodaje? Sí, ahí lo bueno, por lo mismo que te comentaba antes, que es importante hacer un salto así con una productora importante como Aval, porque fueron muy inteligentes en ofrecerme un equipo humano en cargos clave que fuera de primera línea. O sea, esa película, todo lo que aprendí en la mecánica macro de una película fue gracias a Oscar Godoy, que fue mi asistente de dirección de la mayoría de las películas de Pablo, un profesional con una calma y un conocimiento que me ayudaron demasiado, ¿cachai? O sea, me enseñó mucho, me ayudó mucho, me apoyó mucho y además él, que era súper interesante, él tenía una calma en set que hacía que se sintiera todo tan fácil que era un apoyo real en un set que era bastante complicado. Y otro cargo clave fue el director de foto, que fue Sebastián Echazarreta, perdón, Benjamín Echazarreta, que es el director de foto de Una Mujer Fantástica, la película que ganó el Oscar con Sebastián Ostras. Lelio. Entonces bueno, y además de Pablo y Juan de Dios como productores. Entonces pude aprender de primera mano con profesionales de primer nivel cómo llevar la película. Ellos me dieron las herramientas y me dieron los espacios para poder construirla de la forma que más se acercaba a lo que yo quería. Entonces, fue dejarme guiar. Ellos fueron bastante generosos en los espacios que me dejaron para poder crear, pero también, como venía también mucho de trabajar o en publicidad o en videoclip, no entiende la dinámica director, cliente y presupuesto. Entonces yo también soy bastante lógico al momento de preparar un set. Respete la jornada de rodaje, respete los presupuestos, Porque traté la película, de mandarla. tu primera película se financió por, por preventa de televisión o directamente lo único que tenía era una distribución. No, o sea, la película la financió Fábula ¿Mm? y después la primera ventana de negocio fueron las salas de cine. O Sala sea, de cine. o sea, llevamos cientos de miles de espectadores. Y Hostia. la película recaudó su presupuesto con un número importante y fue ganancia en cine. O sea, Yo creo nosotros que ganamos, es un hito en el cine claro, chileno, porque la industria del cine chileno tiene que ser muy pequeñita. claro, es muy pequeña. O sea, acá hablamos de éxito impresionante, una película de 1 millón de espectadores. Nosotros hicimos cerca de 400.000, lo que ahora es impensado. Es impensado incluso hace unos años atrás. O sea, tal vez una película que le va bien acá en Chile ahora no hace más de 50.000 o 60.000 espectadores. Y eso es un éxito. Pero claro, Lo que obviamente. allí ahora en Chile las teles no se meten, no hacen preventa en las películas. No, porque además también los montos que pueden pagar son menores. No logran entrar. Lo que la televisión abierta acá pueda pagar no alcanza a ser un ítem muy importante dentro de una producción. Son valores marginales. No se Entonces pueden considerar directamente tienen dentro que del hacer plan la de preventa, producción. directamente tienen que hacer la preventa con una plataforma. Y aún así, claro, la preventa de una plataforma, también lo que te paga una plataforma para financiar una película tampoco va a ser tanto cuando es una adquisición. Ahí la única forma es que tú ofrezcas el proyecto y la plataforma lo quiere tomar como un original, ¿cachai? ¿Ok? Pero Como ellos financiarla. exactamente, pero yo creo que ahí también depende de cómo vayas tú con el proyecto armado. Si vas con un proyecto, un buen guión, y tú vas con Claro, sí, actores de renombre, es más fácil que cuando vayas a la plataforma te paguen mucho más. claro, o sea, pero
pero aún así, aunque tú tengas ese concepto de preventa, aún así, lo que ellos puedan pagar como preventa nunca va a ser más que lo que tú puedas hacer como cuando entra en una película un desarrollo y la plataforma la toma como un IP personal y la paga completamente, ¿cachai? Aunque tengáis a talento importante, es difícil considerarlo ahora como un modelo posible, ¿cachai? También las ventanas, la televisión acá también está en un proceso de crisis, eh, las salas de cine ni hablar, o sea, salas para estrenar películas chilenas, no, te mentiría si te digo son dos, está bombardeado de todos los estrenos, que bueno, que pasa en todos lados, Bueno, sí, pero sí. tampoco hay leyes que protejan mucho al estreno de películas chilenas y aún así, si llegas a ver, igual se estrenan muchas películas chilenas pero que nadie sabe. Entonces, esas pequeñas salitas se van a pelear entre 30 películas al Entonces, año. el modelo de financiación del cine chileno, ¿cómo es? No existe. Vale. No existe como modelo y uno tiene que ir encontrándolo. ¿Cachai? Imagino que será El- con la ayuda de Chile y siempre buscando una coproducción. claro, los fondos concursables son una ventana, pero también son ventanas mínimas. No, Sí, pero y también también pasa una cosa, que hay un problema, que cuando tú quieres ir a la ayuda de Ibermedia, lo primero que te va a pedir Ibermedia es, tú tenés una distribución. Y tú dices, bueno, ¿cómo consigo una distribución si claro, casi no hay distribución en Chile? claro. Por eso, acá, por ejemplo, hay un fondo que se llama Fondart, que financia todas las artes, responde al Ministerio de Cultura, y acá uno presenta el proyecto y hay una comisión de evaluadora que cambia todos los años, que selecciona las películas que se van a financiar completamente. Eh, Ahí obviamente exigen ciertos planes de proyección y todo eso, pero no son tan exigentes como para que tú tengas que tener ya una ventana de cine o una ventana de streaming definida para poder avanzar. Lo que sí pasa es que obviamente al ser un fondo estatal y en un país chico como este, también los slots que hay por película son pocos. Y si uno es evaluador de un fondo estatal de difusión para el cine chileno, es muy difícil que tú te decantes por alguna película de género porque uno presupone que las películas de género pueden encontrar otros caminos de financiación, Entonces, porque pueden digamos tener, que digamos, es el problema que había en Chile cuando los 90 o el cine que se hacía antes, que siempre se hacía cine autoral o mucho drama social. claro, lo que es absolutamente válido, absolutamente necesario, o sea, la libertad temática y de directores y variedad es fundamental. Yo estoy a favor de absolutamente todo tipo de película mientras tenga corazón, ¿cachai? Pero cuando es un fondo concursable, yo creo, y bueno, me ha tocado ser jurado en algunos fondos, uno va a optar por financiar las películas que nadie va a financiar, porque esas son las que necesitan el apoyo estatal. Porque incluso la tercera película que estoy preparando ahora, que es de terror, aunque presenta un proyecto increíble, yo sé que puede tener ventanas comerciales por otro lado y puedo sumar inversionistas y puedo encontrar un camino. Pero hay algunas películas que no van a ser financiadas por ningún lado, salvo un fondo. Entonces, creo que yo entiendo un poco que los fondos se decanten por este tipo de películas, porque no va a existir otra forma de financiarlo. ¿Cachai? Las películas Y, comerciales, aunque sea difícil, tendríamos que encontrar el camino. y después, luego, rueda tu película Héroe. Háblanos Sí. de ella. Eh, yo acá voy a ser súper honesto contigo, compañero. Después de Barrio, eh, yo ya, y de todas las cosas que tuvo positivas y negativas, mi decisión fue volver a retomar mi película y filmar mi próxima película. O sea, al final el balance fue positivo de la primera película en cuanto a número, entonces tenía cierta espalda como para poder ya enfrentar mi próxima película. Pero, eh, como había funcionado bien, nos ofrecieron inmediatamente hacer la segunda parte o hacer una segunda película con el mismo equipo. Eh,
yo no quise hacerlo, renuncié a ese proyecto, pero me ofrecieron ser coproductor de la película. Y ahí piqué. ¿Por Y ahí qué? engañé. Porque era el siguiente paso. O sea, yo creo que mi mayor problema, entre comillas, problema, en la primera película fue que yo quería tener mayor control de la producción. Ahí era el director solamente. Entonces necesitaba un control mayor para poder tener injerencia en procesos, etcétera, 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 etcétera. Entonces, en esta segunda película yo no la quería hacer, pero me dicen, puta, te ofrecemos ser coproductor con mi productora. Y enganché, enganché. Y había renunciado, había dicho, no, yo no lo voy a hacer, buena onda con todo, amigo con todo, cariño y agradecimiento por la primera Pero oportunidad. claro, pero que también pasa una cosa, si la película ha sido un éxito, tú te esperas que la segunda sea también un éxito. Y ahí donde, por eso te digo que uno engancha con estas cosas, ¿cachai? Como te empieza a llamar la sirena. Si mira, va a tener más poder, va a tener más control, y la película le fue bien, le puede ir mejor a esta. Y enganché. No que me traicioné, pero cambié de opinión y dije, ya, vamos. Esto me va a implicar tener mayor control, entonces las cosas que no funcionaron en la primera deberían salir mejor en esta. Esa era la visión. Y ya, la tercera va a ser la mía. Puedo esperar. No, no, no se murió nadie con que esta fuera mi primera película. Vamos por la segunda. Y ahí yo creo que el gran tema que pasó fue que, bueno, en primer lugar, parte del equipo de actores de la primera se separó, tomaron todos caminos distintos y se tuvo que ir modificando el proyecto sobre la marcha con un plan de rodaje definido y sin un guión terminado. Hostia, Tuvimos, tuvimos un deadline bastante agresivo, ¿cachai? Era como ya tienen que hacer esta película, pero tiene que ser en esta fecha. Y nosotros estábamos todo bien en un principio, después se empiezan a separar los equipos y la fecha seguía y lo vamos a perder. Y ahí uno empieza, cuando entra en la maquinaria, uno ya no se da cuenta cómo va avanzando todo tan rápido. Entonces nosotros estábamos más preocupados de que el proyecto no muriera y tratábamos permanentemente de estar tapando hoyos, ¿cachai? Aparte, si se caía un actor, no es como que se caía un actor y no pasaba nada, teníamos que reescribir escenas. Y fue una locura que nos comió el tiempo, nos comió la máquina. Después entró Fox, 20th Century Fox, compró la película, entonces teníamos cada vez más presión, cada vez la película crecía más, pero el tiempo no se modificaba y el proyecto tenía que hacerse, ¿cachai? Es lo que pasa con muchas películas grandes en Hollywood, que uno dice, ¿por qué las películas fallan si tienen todo? Es que de repente entran en sistemas que son planillas Excel. Y ahí los proyectos están condenados al fracaso. Una película tiene que tener esencia, y tiene que tener corazón y tiene que tener una razón que la guíe, no un Excel. Y acá nosotros nos guiamos por un Excel. ¿Cachai? Teníamos que cumplir las fechas porque tenía que ser rápido, porque había funcionado bien la primera película, y van fallando cosas, pero no importa, la fecha se mantiene, la fecha de sí, estreno se pero mantiene. a mí, yo soy de producción y a mí lo que me ha pasado y lo que más detesto es en producción cuando hay un rodaje y es caótico. Ujú. Caótico me refiero a que la logística parece que se va a caer. Sí, pues. Y yo creo que esto hasta contamina el rodaje y contamina a todo el equipo. Claro, o sea, es evidente, o sea, esta película, nuestra segunda película fracasó. O sea, se esperaban números que no se cumplieron bajo ningún punto de vista. Y además la película no es una buena película, es un mal proyecto. ¿Cachai? Un proyecto que no tendría que haber ocurrido. Pero nos dejamos llevar por lógicas de planillas de Excel más que por la naturaleza de las películas. Una película tiene que nacer no porque tienes que hacer un proyecto en esta fecha, tiene que nacer porque tiene una historia que quieres contar y tienes un equipo humano que te acompaña y que tienen ganas y viven por esto, ¿cachai? Entonces nosotros lo hicimos y es lamentable, pero el tiempo también te da la distancia para verlo en su dimensión. Nosotros teníamos todo para hacer una película. El presupuesto, actores, logística, todo. Pero no teníamos lo más importante, que era el tiempo para hacerla bien y una historia y una película que nosotros quisiésemos hacer. Se transformó en casi como hacer un comercial. Y obviamente eso se siente, Sí, ¿cachai? sí. Se siente,
en el resultado. O sea, las películas tienen que tener corazón. No, Claro. ¿Mm? a mí me ha pasado también de que me dicen, Frank, que tiene este guión, vamos a rodar la peli. Ok, ¿cuánto tiempo me da? Pues mira, dentro de un mes rodamos y ya, bueno, no, Claro. tú quieres que lo haga bien, dame tiempo. Yo no puedo sacarte una logística en un mes, porque lo he hecho y me he vuelto loco. Sí, po. No tiene sentido, ¿cachai? No tiene sentido. Pero, insisto, la distancia da una perspectiva positiva. Pero aprendí como nunca en ese proyecto. Lo odié, lo odio en muchos casos. Eh, Me cuesta verla. Eh, lo pasé mal, me peleé con mucha gente, hubo muchos problemas, pero es una experiencia que me enseñó que finalmente el camino es uno, que es los presupuestos aparecerán, pero las películas tienen que hacerse como una necesidad de algo que tenía en tu guata, ¿cachai? En tu estómago. O sea, no hay otra forma para mí ahora, ¿cachai? Que es lo que siempre pensé, pero uno tiene que pegar. O sea, yo tuve entre comillas la suerte de tener aciertos y errores con películas financiadas completas y con profesionales del medio, ¿cachai? Así como toma, aprende haciendo una película y ahora comete errores haciendo otra película más cara y con distribución de Fox y estrenada en todo Chile. Me tocó así y valoro esa experiencia, pero me enseñó que el camino es otro, o sea, me confirmó, pues igual lo sabía, pero me confirmó que uno tiene que ser estratega al momento de armar una película. Lo que tú decías en un principio, tenemos que pensar en todos los canales posibles, también modificar la película, o que ni siquiera modificarla, crearla en función de ese plan. O sea, tiene que ser acotada a lo que yo puedo conseguir para tener la herramienta, pero por sobre todo tiene que ser una historia que me mueva lo suficiente para dedicarle años a hacerla, ¿cachai? Como tengo que morir por la película. Y eso tiene que ser una historia que me encante, que yo pagaría por verla, ¿cachai? Y rodaste la película, ¿esa segunda parte de la película fue Héroe o Héroe fue otra película diferente? ¿Perdón? Luego después hiciste la película Héroe o esta. No, pues Héroes. Héroes, y ahora estoy preparando mi tercera película, que es, ya finalmente es de terror, y finalmente una película, va a ser una película más guerrilla, como es la que tendría que haber sido mi primera película, como en un grupo más pequeño, pero con una historia que es la que yo siento que tengo que hacer. O sea, esta es la película que tengo que hacer y que la experiencia de las dos películas anteriores me enseñaron a llevarlo a un camino que es más realizable, ¿cachai? Estoy ahora en un súper buen pie para mi próximo proyecto, gracias también a las dos películas anteriores, ¿cachai? ¿Y cómo es tu forma de trabajar con el equipo técnico? Yo soy bastante, y esta puede ser una deformación profesional del videoclip chileno, porque también si las películas tienen poco presupuesto, el videoclip también es complejo. Entonces, yo por mi misma como obsesión con el trabajo y porque también por el tema de la escuela yo estudiaba mucho por fuera, yo soy un director que trato de abarcar todas las áreas. Estudio mucho fotografía, monto mis propios proyectos, opero la cámara, si puedo hago las fotos, me meto en el arte, me gusta el diseño de producción, me gusta hasta los efectos especiales, el maquillaje. Soy bien como artesano al momento de enfrentar mis proyectos. Entonces, para trabajar con equipos más grandes, es difícil, porque el ser tan obsesivo por todos los campos te obliga a que tienes que dejar también libertad, confiar, pero por sobre todo, para lograr esa confianza, tengo que conectarme bien con el equipo humano. El director de foto, una de las cosas positivas que saco de mi segunda película, es que el director de foto, que es un director de foto increíble, Miguel Munster,
tuvimos inmediatamente una conexión en cuanto a referentes. Veíamos las mismas películas, hablamos el mismo lenguaje, nos conectamos súper bien y nos entendimos mucho mejor para poder llevar como nuestra idea puesta en escena. Entonces, esa conexión para mí es fundamental. También, por ejemplo, tengo también la suerte que los efectos especiales de mi próxima película los va a hacer mi novia, Emma Martínez, que con la que trabajamos y conversamos y analizamos y vemos libros y vemos making of y nos entendemos súper bien en lo que nos gusta en películas, en efectos, en técnica, con mi productor lo mismo. Entonces, creo que es fundamental para el trabajo en equipo, para un director de mi escuela, es que tengo que tener una conexión más allá del papel, tenemos que hablar el mismo idioma. Si hablamos el mismo idioma y nos brillan los ojos con ciertas películas, ya tenemos la mitad del camino hecho. Eso. ¿Cachai? Y, Ujú. y cómo es tu manera de trabajar con los actores en el set. Sí, para mí el trabajo con el actor es, bueno, es importante y también es difícil. Uno tiene que, bueno, gran parte del trabajo del director del que tal vez menos se habla es que uno tiene que ser como un entrenador de fútbol, más que como un 10. Es como tienes que leer a tus jugadores, entenderlo, y todos son súper distintos, y ver cómo impulsarlo, estimularlo, corregir, ¿cachai? Trato siempre con cualquier persona que trabaje en cualquier cargo, incluso con actores, lo primero que hago es tomarme un café con ellos, hablar, conversar, ni siquiera hablar del proyecto, obviamente a grandes rasgos, pero no profundizar mucho, pero sí conversar. Si puedo tener una conexión relativamente directa, siento que puede ir bien los siguientes pasos. Si siento que hay honestidad en la conversación. Porque después todo se trata de eso, de sacar algo que es muy difícil, tratar de explicar lo que yo tengo en mi cabeza para el actor y también dejar que el actor me pueda entregar información y yo aceptársela. Entonces es una comunicación compleja, sutil, que implica una comunicación clara en primera instancia. Entonces, si yo puedo hablar claramente contigo y conversar una media hora, una hora, sin que esté mirando el reloj o sintiendo que hay silencio incómodo, ya hay un primer paso para seguir conversando. Y después, eh, trato siempre que, ya sean los actores o los técnicos con los que trabaje, que me muestren, como dejo que se vayan a la cresta, por ejemplo, en los primeros ensayos que se vayan a 1000, que me muestren lo que tengan y después empezamos a construir. ¿Cachai? Empezar Es un a poco con los dejarlo actores como, libre. ¿Cómo? como jugar con ellos. Claro, porque también uno también tiene que reconocer que aunque tenga experiencia de años o dos películas y videoclips, también pararte en un set con actores, aunque tengáis experiencia, es un camino nuevo. Tú no diriges a todos los actores de la misma forma, no es operar una cámara. ¿Cachai? Entonces tienes que verlos, ¿sí? Tienes que dejar que ellos muestren, porque los van leyendo. Y eso yo creo que lo aprendí con los músicos. Cuando me tocaba grabar con los músicos y armar un videoclip, yo lo primero que hago es pongo la cámara, plano general, pongo el playback y que hagan lo que quieran, porque así los leo. Digo, ya mira, el bajista no se mueve, el baterista es el que mejor se mueve, el guitarrista juega con la mirada con el vocalista. Entonces, lo puedo leer en un set. El actor es lo mismo, el actor te tiene que dar rango, el máximo y el mínimo, y ahí nosotros, con ese abecedario que ellos nos dan, empezamos a construir, ¿cachai? Aunque Yo, yo creo que también es como un poco de psicología. claro, Es decir, a esto le pasa siempre saber por qué es lo que hace el personaje y darle referente. Decirle, le pasa esto por esto y que entienda bien el conflicto y si es el conflicto claro, o sea, interior que tiene el personaje. sí, o sea, yo lo que yo te estoy diciendo en set o los primeros ensayos, cuando esa información ya está, obviamente el guión y la construcción del personaje tienen que Pues, estar todo en el actor, un ¿cachai? O sea, es actor. evidente que tiene que tener un manejo completo del personaje, todo el backstory del personaje tiene que tenerlo.
O sea, conversamos mucho, pero después dejamos que él te sorprenda, ¿cachai? El actor puede encontrar algo más, ¿cachai? O sea, yo no soy tan de, mira, esto, salvo marcas y momentos puntuales del diseño de la escena. Pero en estricto rigor, para la creación de personajes, uno como director entrega el guión, entrega todo el backstory de los personajes, toda tu información. No soy muy amigo de dar referentes, porque siento que el dar referente en una primera etapa encamina al actor a algo. Y después, si el actor agarró eso, Te- es muy te- difícil que vuelva para atrás. Es muy difícil sí, sacárselo. es como ¿Cachai? si le dan, dice, tú eres el asesino en serie y le das referente de Aníbal Lecter. Pero va a Claro, van a intentar llegar hacerte todos. una copia. Claro, ¿cachai? Es como prefiero. Esas recomendaciones yo creo que vienen en etapas ya finales, después de que él te mostró algo. Si él llega con que él encontró que Aníbal Lecter podía ser un referente, está bien, y ahí veremos si funciona o no. Pero si uno lo da, el actor inconscientemente lo va a tomar como una guía, porque puede que el actor se empiece a perder, y si se empieza a perder, se va a aferrar más a la referencia. Entonces, ese puede ser un error que bloquee finalmente lo que tú quieres de un actor, que también te sorprenda, ¿cachai? Uno quiere ver eso en los actores, que no sean como siempre, ¿cachai? Los doy ese primer impulso a que jueguen. Y después vamos corrigiendo, ¿cachai? Pero por eso, los referentes, siento que me puedo perder un poco Porque, la... claro, normalmente busca un actor conocido por la preventa o muchas veces coge y hace casting. Yo generalmente... es difícil el casting porque, a menos que sean puntuales, claro, casting masivo casi no se hacen acá ya. Pero trato de escribir o de ya ir, aunque no sean guiones míos, ya ir con los actores relativamente claros a los que quiero ir. Porque tampoco acá no existe un mercado muy gigante de actores de renombre que puedes seleccionar, ¿cachai? En ciertos perfiles tendrás 5 alternativas. Entonces, es difícil no tener claro quiénes podrían interpretar ciertos papeles. Entonces trato de ir ya con actor definido a hablar con ellos. ¿Cachai? Y obviamente un listado típico, si el primero no puede, pasamos avanzando el listado, ¿cachai? Porque, Pero sí, trato de tenerlo, o ahora la que estoy terminando de escribir, es tenerlos a los actores en sus roles en la cabeza. y háblanos de tu próximo proyecto, Bandera Roja, porque ya está rodado Pretendo empezar a rodar o a fin de año o el próximo año. Yo creo que estamos más cerca de que sea el próximo año, porque es una película que ocurre en verano, en la playa acá. Entonces tiene que ser entre octubre y marzo. Y es una película, como te decía, es la primera película como escrita completamente por mí. Es terror. O sea, es mi primer acercamiento al género que he querido hacer desde siempre. O sea, yo no quiero hacer permanentemente terror, pero siempre fue para mí que la primera iba a ser de terror, porque las películas nunca me han dado miedo. Entonces era interesante encontrar un formato y una historia que me permitiera hacer ese ejercicio, hacer algo que me pudiese dar terror. Y encontré una historia que partió y por eso inconscientemente van cuajando las cosas. Guardando obviamente las distancias, mis dos películas favoritas, dos de mis tres películas favoritas son El Resplandor y Tiburón. Y un día estaba viendo en las noticias para el verano que cada año hay miles de ahogados en varias playas en Chile. Tú, ¿cachai? Chile tiene muchas playas. Chile es largo y angosto, pero tiene playas de inicio a fin. Y dieron el ranking de las playas más peligrosas. Y una de las más peligrosas, si es que no la más peligrosa, era una playa que quedaba en el lugar donde yo crecí, que es la costa de Chile, en San Antonio, y esa playa era una playa chiquitita que estaba llena de cruces y llena de aninitas, parecía un cementerio, y habían muerto, decían según reportes del municipio de esa localidad, que habían muerto más de 1.000 personas en esa playa, ahogadas. Entonces vi esa noticia y ahí encontré un escenario que me parecía interesante para generar una película de terror. Porque yo no.
lo que tenía definido era que quería hacer algo de terror, pero que estuviese súper alejado de los escenarios que son más comunes, las casas, que fuera todo de noche o en lugares encerrados. Me interesaba hacer algo de día, en espacio abierto, y encontré esta playa y dije, acá hay algo. ¿Cachai? En ese espacio hay algo. A la mayoría de las personas les da miedo pasar por un cementerio y acá hay una playa que es un cementerio donde la gente va en sus vacaciones a bañarse, a comer, a jugar a la pelota. Y esa imagen fue la que se me quedó. Fue como, hay algo acá. Y ahí empecé a diseñar la historia, qué ocurre en esta playa. ¿Sí? Pues me parece súper original porque veo que es una idea original. Porque al amante del cine fantástico o de terror, lo peor que puede pasar cuando ve una película y directamente se ve una película que es directamente como un Halloween o otra más de Casa Encantada, etcétera, y la ve y al final resulta que no aporta nada nuevo, es una más, Claro, como parece que es una máquina como lo que hace los zurros. Venga, una copia, otra copia. claro. Y eso es lo que realmente busca el amante del cine fantástico y de cine de terror. Claro, y de hecho, si uno ve las películas que más han funcionado estos últimos años o que han tenido impacto, son premisas originales, ¿cachai? Escenarios distintos. Es lo que pasa con Jordan Peele, es lo que pasó con It Follows. Uno, Exactamente. pero también uno entiende que hay directores que hacen películas para sacarse gusto. Hay muchos directores que hacen películas, quieren hacer su versión de Halloween, quieren hacer su versión de El Exorcista, ¿cachai? Y que tú las ves y se ven iguales a las otras, o sea, ojalá, se ven peor lamentablemente en la mayoría de los casos, pero no hay un riesgo. Acá yo lo que encontré interesante es que había una imagen y un espacio que puede dar para construir un escenario no visto antes del terror, ¿cachai? Porque en esa playa hay cuerpos que se perdieron, hay gente que murió y hay gente que se baña ahí todos los veranos, ¿cachai? Entonces, ¿cómo poder construir una historia que ancla a nuestros personajes en ese escenario? Fue lo más difícil y ya lo encontré. Porque ahí está la gran diferencia con, por ejemplo, porque es más fácil también hacer una película con una casa encantada. Porque la casa encantada es tu casa, es lo más íntimo. Y tú no te podés ir fácilmente, ¿cachai? Bueno, pero es que las casas encantadas ya directamente son género que tiene un código. Claro, Y ya cuando lo vas a escribir, ya parece que tú estás metiendo siempre las mismas cosas del código. Y al final tú dices, bueno, es que si no meto una familia con un niño, ahí hay un fantasma, claro. me estoy sacando, si no pongo ese código, ya no es Sí, una po. peli de casa encantada. No, y ahí después una serie de imágenes, el niño empieza a dibujar cosas raras, se Exactamente. piden los pasos, se para el reloj a tal hora y una serie de códigos que ya están demasiado usados. Entonces, lo que pasaba con la casa es que sí te setea la historia. O con un asesino, el asesino te persigue. Y tú te puedes arrancar por todo el mundo y el asesino te va a perseguir. Pero en una playa, tú si no entras, se acabó. Nadie te Exactamente. obliga. Uno no está en la playa siempre. O sea, si ves un fantasma en una playa, te va a la otra playa y se acabó. Entonces, lo que más fue difícil fue encontrar una historia que nos obligara a estar ahí. ¿Cachai? Porque en la playa tú no tienes la obligación de estar. Entonces, si el terror está en la playa no es algo, no es algo vital, es algo para un pez. ¿Cachai? Pero si no, tú te vas y te vas a la feria, ¿no? Y se acabó la película. ¿Cachai? Entonces, eso fue interesante. Fue como, además de encontrar esta imagen, encontrar el universo, la lógica y la historia que se soportara ahí. ¿Cachai? Y eso ha sido mi trabajo en los últimos 5 años. Pues que espero que en el rodaje te vaya bien y con ganas de verla. Sí, o sea, estoy muy, muy entusiasmado y claro, me voy a meter bien amarrado a la playa, al agua. Y, y quería preguntarte, Esteban, que actualmente estás trabajando en el área de desarrollo de Warner Bros. O HBO más Latinoamérica. Pero ¿cuál Así es es. realmente tu trabajo? Mi trabajo soy el coordinador general del área. Eh, Nosotros somos un área de desarrollo de proyectos unscripted, que son los proyectos de no ficción, docuseries, docureality, documentales.
y nosotros tenemos que crear los proyectos o recibir los proyectos de distintas productoras de toda Latinoamérica y hacer una selección para que sea aprobado por el comité de programación y salgan en la plataforma. O Claro, sea, si pero tú tienes un eso proyecto de eso sería no ficción. no ficción, o sea, si tú tienes un proyecto de una docuserie, un true crime, y lo quieres presentar a HBO Max Latinoamérica, somos nosotros la puerta. Vale, con docuserie, vale. Pero claro, imagino que cuando alguien te presenta un proyecto, primero usted dice, sí, este proyecto lo queremos, pero se va a desarrollar con el equipo de HBO. Exacto, exacto. O sea, nosotros somos desarrollo, pero no hacemos todo el proceso, sino que acompañamos y guiamos, porque tú como productora vas a llegar con tu guionista, con tu director, pero nos presentan escaletas, nosotros revisamos, corregimos, devolvemos, nos vuelven a presentar, nosotros tenemos que aprobar un folder del proyecto, que se Eso. pasa a aprobación. Entonces digamos que ¿Cachai? es directamente, esto no me gusta, hazme otra entrega, queremos cambio aquí, aquí. Y hasta que no den Claro, el visto bueno, no se empieza a rodar. exactamente, exactamente. Todo Pero, ese proceso de desarrollo es para obtener green lights. pero eso es directamente porque HBO o Warner Bros. Tiene una línea editorial. O sea, más que como una línea editorial, esto lo hacen también las otras plataformas, las áreas de desarrollo. Es porque dentro de los proyectos que nosotros buscamos, obviamente nos dan ciertos lineamientos, pero por sobre todo los lineamientos son de calidad. ¿Cachai? O sea, nosotros, si ya recibimos un proyecto es porque tiene algo interesante que creemos que va a funcionar dentro de lo que nos está pidiendo la plataforma. Pero después el otro seguimiento es porque tiene que estar el guión construido de forma sólida, tiene que tener una estructura sólida, la, 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 la estructura de capítulo tiene que también tener una coherencia, porque hay productores que llegan diciendo, no sé, pues esta docuserie, este True Crime, creemos que dura 5 capítulos. Y al ver la escaleta, al ver el guión y al ver cómo se distribuyen los arcos, de repente es como, no, sé que este con tres funciona. ¿Cachai? Y lo bueno que tiene, sí, nuestro equipo y la orden que viene desde arriba es que nosotros escuchamos, creemos y apoyamos a los creadores y a las productoras. O sea, no hay una imposición ejecutiva de nuestro lado de como no, nosotros queremos que sea así porque nos parece. Tratamos de proteger la visión de los creadores y sobre todo tratamos de apoyarlos, ¿cachai? Nosotros no Hombre, imponemos, sino que tratamos de mejorar el ¿Y, proyecto si es necesario. Ujú. y tenéis una línea editorial o vale todo? Me refiero, ¿algún tipo de caso o algo específico queréis? No, o sea, las líneas generales temáticas son bastante coherentes, son bastante como, y también como lógicas. En una primera instancia, las compañías de streaming están buscando proyectos que sean interesantes y que logren captar público, que sean atractivos, que sean temas conocidos, que tengan talento involucrado. O mejor, un documental de un artista famoso, Claro, un documental de un artista famoso obviamente va a generar mayor interés. muy interés, o a lo mejor Claro, algún acontecimiento importante o una claro, ¿cachai? historia de superación. Exacto, hay de repente historias que son de personajes desconocidos, pero son tan increíbles que funcionan, como lo que pasó en Netflix con Tiger King, que Exactamente. para nosotros es desconocido, pero es un personaje que cruzó frontera como si lo conociésemos de toda la vida, ¿cachai? Y funcionó súper bien. O sea, nosotros tenemos que buscar temas que sean así de interesantes, sorprendentes, que hablen de las regiones, que hablen de los países, que hablen de sus Claro, pero talentos. el tipo, el sello de la MTV, imagino que no. Claro, Es decir, porque la claro. MTV parece que son como Duque Reality buscando el morbo. Eso no. Sí, po, eso no, po, eso no, claro. O sea, eso reality como con que juntan a las ex con. No, nosotros te queremos buscar buena historia, sobre todo buenas historias, ¿cachai? Como el storytelling es algo que está como concepto, ¿cachai? Como
tiene que haber buena historia, tiene que ser una buena historia, por sobre cualquier cosa. Porque temas tenía un montón y uno no puede en una primera instancia, como cuando empecé a buscar proyectos, decir, no, yo voy a buscar solamente de estos temas. Tú tienes que dejar el espacio también para sorprenderte. O sea, recibimos a todas las productoras y llegan con proyectos de todo tipo y de repente hay algunos que no teníamos, no le teníamos mucha expectativa y nos sorprenden con una buena historia. Y tiene Y que nosotros ser, tenemos, pero tiene que ser historia que sucede en Latinoamérica o puede ser en otro sitio. solo Latinoamérica. Puede tener algún proyecto, un alcance con el mercado hispano en Estados Unidos. Hay algunos que se han hablado con España, pero España también tiene su oficina, entonces pueden en algunos casos vincularse, pero nuestra región es Latinoamérica, Brasil, y las principales regiones son Brasil, México, Colombia, Argentina, Chile, y para el resto de los países. Pero así más o menos nosotros funcionamos, toda Latinoamérica. Y Ese es normalmente, ¿qué es lo que tiene que enviar? Un dossier, una estructura y cómo sería como si fuera un tratamiento de cada episodio. Claro, es una primera presentación bastante sencilla, porque obviamente nosotros recibimos muchos proyectos. Claro, es que, Estamos, es que igualmente como le pasa a un productor, que le llegan sí, guiones y dice, no voy a leer el guión, primero envíame el tratamiento, un resumen de la película. Si me gusta, pues luego me leeré. exacto, y ahí vamos avanzando a medida que vaya despertando ese interés en mutuo, ¿cachai? O sea, primero un dossier y eso nosotros lo revisamos y ahí vamos nosotros filtrando en nuestro comité interno, que hay una persona de Chile que soy yo, hay otra persona en México, otra persona en Brasil, otra en Argentina y nuestro jefe de área que también está acá en Chile. Y entre todos revisamos, evaluamos, opinamos y vamos haciendo un filtraje. Y después tenemos que llegar a una selección que es la que nosotros presentamos finalmente al comité para aprobación. Muy O bien. sea, nosotros recibimos o también nosotros creamos, desarrollamos también nosotros. Y para terminar, ¿qué Ujú. consejo le daría a las personas que se quieren dedicar al cine? Uf. Eh, bueno, más que primero una alerta, más que un consejo, que, bueno, igual creo que debe ser parecido en la gran mayoría de los países, pero esta es una carrera larga, difícil, que requiere demasiada energía, demasiado trabajo, eh, que te puede dar sorpresas importantes y te puede dar unos golpes también duros, pero que al saber eso, uno tiene que tener como la fortaleza para avanzar, ¿cachai? Como si tú sabes que va a ser muy difícil desde un principio, vas a saber si es que sigues o si te retiras antes, ¿cachai? O sea, si sigues, sabes que va a ser complejo lo que se viene, pero que puede ser increíble, ¿cachai? Que puta, tenés que amar esto para entrar, porque va a ser difícil, ¿cachai? Entonces, eso es como, más que como consejo, una primera advertencia, o sea, es bien difícil, tiene cosas muy buenas, también tiene cosas muy difíciles y requiere fortaleza. O sea, creo que nunca para el nivel de estrés y de trabajo. Estás permanentemente moviéndote, trabajando. Nunca se siente fácil. Siempre se ve duro. Y como consejo, eh, creo que algo que es fundamental, sobre todo para los jóvenes, que lo he visto harto con alumnos y que encuentro muy raro. eh, Cada vez los más jóvenes ven menos películas y escriben menos. No sé por qué. Como creo que es importante ver muchas películas para Pero atrás. puede ser por vivimos ahora una época donde la juventud parece que le dan tanto contenido que no le da tiempo a verlo, y además pasa de que se estrena una película y ya para la juventud a los 2 meses la película ya es antigua. ¿No? Sí, o sea, razones hay, pero si vas a hacer cine, tienes que verlo. O sea, yo entiendo que hay razones que no hacen entender.
este nuevo método de consumo en los más jóvenes, pero hay Pero, que ver si, claro, hay pero que es ver que si. yo veo ya que la juventud, la gente que tiene 12 o 13 años, es que no vienen de ver cine, vienen de consumir YouTube. Sepa. Incluso, o sea, los más chicos lo podía entender, pero por ejemplo, yo he tenido alumnos de primer año de cine y que no conocen, no sé, a Kubrick, por darte un ejemplo. Y eso es algo que hay que poner en alerta a los que están estudiando cine. Los más chicos, claro, difícil, pero quienes estudien cine como consejo, primero sigan viendo, busquen y estudien películas. ¿Cachai? No, 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 no. Eso, lo que tú dijiste es clave. Como que sienten que películas de 2 meses atrás son películas antiguas. Y no, pues las películas no pasan de moda, son como los libros. Las podéis ver cada vez que tú quieras. ¿Cachai? No, no son. Hay películas comerciales que son de moda, sí, pues, pero las películas son como libros. Tú no dejas de leer Hamlet porque ya pasó de moda. Tú vas a buscar específicamente ese libro y lo lees, ¿cachai? El ejemplo que yo digo, para mí que es uno de mis películas favoritas, Sé de Mal. Claro, ¿cachai? Sé de Mal, de Orson Ser Welles, de más. eso es en blanco y negro, pero eso es una obra maestra. Y de hecho, y yo O te lo Billy he Wilder, firmado, Billy ¿sí? Wilder tiene obras maestras. Maestro. Y yo te he firmado cualquier alumno que tú demostráis la carátula de ser de mal, va a decir, va a ser una lata, que fome, que aburrido. Y le ponen los primeros minutos el plano secuencia increíble y les va a volar la cabeza. Van a quedar así, "Weón, ¿por qué no vi esto antes?" ¿Cachai? Entonces, esa capacidad de permitirse sorprenderse con las películas antiguas tienen que tenerla, ¿cachai? Tienen que darse ese espacio de buscar. ¿Para quiénes se van a dedicar al cine? Eso es obligación. Y segundo, escribir, escribir y grabar y equivocarse y seguir escribiendo y equivocarse y hacer lo que sea. Porque, insisto, es muy difícil y uno tiene que encontrar la forma de permanecer. Yo creo que es un pequeño triunfo para mercados complejos como los nuestros que podamos permanecer dentro del medio. Y ahí en algún momento, si somos inteligentes, vamos a lograr hacer nuestras películas. La ansiedad ya con el tiempo la aprendí a controlar, entonces no quiero hacer una película mañana, quiero hacerla bien. Estoy con un escenario, porque tenemos que cuidarlo, ¿cachai? Tener nuestro trabajo, tener alianza, tenemos que ser estratégicos en el cine. Entonces, la primera instancia, escribir mucho, grabar mucho y ser inteligente para permanecer. Y así hacerse un nombre como director, ¿cachai? Y aprender. Finalmente lo que más te va a enseñar son las horas de vuelo. Y esas horas de vuelo van a tener vuelos placenteros y vuelos con turbulencia. Y es así. Y está bien. ¿Cachai? Pero hay que tenerlo. Pues gracias Esteban por aceptar la invitación y para mí ha sido todo un honor haberte entrevistado. Compañero, muchas gracias. Encantado de esta instancia. ¿Tú en qué ciudad estás ubicado? Yo estoy habituado en Andalucía, en Cádiz, En Cádiz. España. Sí, porque yo me voy allá a un festival en mayo, pero a Valencia. Así que, Valencia, Fantagel no, o al ese... Docs Valencia. Voy en mayo para allá. Vale, de documentales. Vale, vale, Sí. vale, 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 vale. Ok. Pues si Así estoy por que allí, a ver si nos vemos y nos no- conocemos en persona. nos tomamos un cafecito por ahí. Pues muchísimas gracias por la entrevista. No, muchas gracias a ti, Fran. Te mando un abrazo. Un abrazo.